Cordial saludo a todos los integrantes del curso de Legislación y Políticas Educativas. Mi nombre es Ángela Cristina Montaña Rojas, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Los acompañaré en el desarrollo de la unidad 2 titulada Políticas Públicas Educativas y su impacto en el sistema educativo. A lo largo de la unidad 2 desarrollaremos dos grandes momentos, los cuales son el primer momento que va de 1970 a 1990 y el otro de 1990 a 2010, donde vamos a revisar qué cambios ha tenido la legislación política educativa a lo largo de este año. Abordaremos temas como lo son la Ley 115 de 1994 y los diferentes planes decenal de educación que han impartido en la legislación política educativa. También nos encontraremos con actividades, foros, evaluaciones, presaberes y otros que le darán el desarrollo a lo que contiene la unidad 2. A continuación, revisaremos unas diapositivas de la temática de la unidad 2. Bueno, abordaremos entonces lo relacionado con las políticas públicas y su impacto en el sistema educativo colombiano. Como una primera mirada histórica, se hablará lo relacionado entre los años de 1970 a 1990, para luego abordar lo relacionado desde 1990 a la actualidad. Resaltaremos las principales propuestas de cada periodo de gobierno, sus cambios más importantes, las innovaciones presentadas y las modificaciones en el sistema educativo. Misael Pastrana Borrero, en el periodo de 1970 a 1994, en su programa de gobierno denominado Las Cuatro Estrategias, propuso para la educación la integración del sistema educativo por niveles. Esto significa que se articuló el sistema de la educación básica hasta la educación profesional. Se crean en este periodo de gobierno los fondos educativos regionales y las juntas de escalafón departamental. Igualmente, se crean los institutos de enseñanza media diversificada que se encargaban de preparar a los jóvenes para diversos oficios, apoyando igualmente la formación técnica que se ofrecía en el SENA. Durante este periodo, la influencia de los procesos sociales, económicos y políticos del país en las acciones educativas adelantadas fueron realmente significativas. Durante el periodo comprendido de 1974 a 1978, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, a finales de los 70, las escuelas del sector rural en Colombia, un número muy limitado de grados educativos, por lo que la población rural le era un poco difícil culminar sus estudios en la educación primaria. Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional adoptó el modelo de escuela nueva en el año de 1976. Este modelo permitía que en una sola aula estuvieran todos los alumnos de una zona que se encontraban en edad escolar y que pudieran ser atendidas todas sus necesidades educativas y académicas, garantizándoles la promoción flexible y la escolaridad completa. Su plan de gobierno denominado Cerrar la Brecha fortaleció también la educación media vocacional e intermedia profesional e universitaria. El impacto de estas políticas educativas durante estos 20 años han sido o son representativos, aunque no son definitivos y no establecen la incidencia de la política pública para toda Colombia en la actualidad. En este momento y en ese momento específico de la historia, sus atrasos en materia educativa fueron muy evidentes durante varios periodos presidenciales. Esto hizo que se resaltaran en estos mismos la necesidad de emprender acciones que contrarrestaran esta situación y favorecieran el desarrollo del país, sobre todo para el sector rural. Se incrementa de igual forma la cobertura de la población, ampliando los escenarios de formación y la planta docente para ello. En este primer momento, afectando no solo lo relacionado con la educación, sino también lo relacionado con el desarrollo social, económico y político del país. Para el periodo comprendido entre 1978 y 1982, se desarrolló en el gobierno del presidente Turbay Ayala, en donde se pronunció un mayor énfasis y empuje hacia la educación primaria en Colombia, principalmente en el sector rural, atendiendo una gran parte de sus necesidades, brindando así una mayor cobertura y continuando pues con el modelo de escuela nueva.
Según datos de las investigadoras de la Unidad de Investigaciones de la Gerencia Técnica del Banco de la República, María Teresa Ramírez y Juana Patricia Telles, en este periodo, abro comillas, el esquema permite a los alumnos atender las tareas agrícolas sin necesidad de abandonar la educación formal. De esta forma, el sistema se estableció y amplió varias regiones del país, de tal forma que 250 escuelas nuevas que existían en 1978, ya en 1982 existían 1.500 a las que asistían más de 60.000 niños campesinos. Este es un aspecto que más adelante va a tener una incidencia fuerte en los procesos de la educación y en la configuración de las políticas educativas. Para el periodo comprendido entre 1982 y 1986, en el gobierno del presidente Belisario Betancur, él propone un plan de gobierno de cambio con equidad. La educación va a constituir igualmente una prioridad. Se busca entonces dar continuidad a varios de los procesos que en otras administraciones ya se habían venido impulsando. Se prioriza entonces lo relacionado con la modernización y la planeación de los procesos educativos, además de la administración desde otras entidades territoriales. De esta forma, también se ajustaron tanto los planes educativos y el currículo, organizándose de acuerdo a las necesidades específicas del sector, de tal forma que se pudiera favorecer tanto la permanencia como la continuidad en el sistema de parte de la población. Entonces aparece en ese momento el Sistema Nacional de Educación, el cual va a venir a integrar todo lo anterior y se orienta específicamente al progreso y desarrollo del país en todos los sectores y ámbitos. Finalmente, para hacer un énfasis también especial a la labor del maestro y su participación en la configuración de estas políticas, es importante destacar que en el periodo de los 60 va a surgir la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que se crea oficialmente en 1962 sobre la base de los sindicatos departamentales. Las numerosas huelgas provocaron alzas en salarios y mejoras en capacitación. Ya para los años 70 surge el decreto 2277 de 1979, siendo uno de los logros el estatuto docente, que va a ser reformado más adelante. Pero la posición sindicalista y políticas ponen un ambiente de inestabilidad en el sector educativo, dificultando las negociaciones. Para finalizar este proceso, el periodo comprendido entre 1986 y 1990 en el gobierno del presidente Virgilio Barco comienza a hablarse de la eficacia y la eficiencia, palabras que van a tener mucha fuerza más adelante, proyectadas directamente a los procesos educativos. Entonces el gobierno se orienta a elevar la calidad de la educación en los niveles básicos como condición esencial para el desarrollo del hombre, artífice del desarrollo económico, político y social. Igualmente, un aspecto a resaltar nuevamente es lo relacionado también con la cobertura y las diferentes estrategias que el gobierno implementó para este proceso. Aparece Escuela Nueva, que Escuela Nueva pues obviamente tuvo una apertura en años anteriores y coge mucha más fuerza este modelo educativo que viene a beneficiar directamente a los sectores rurales. Igualmente, se da mayor autonomía a las entidades territoriales, lo que genera que se obtengan beneficios económicos no solo en materia de infraestructura, sino de dotaciones y docentes. Continuando con el tema, en el año 1991 y con el gobierno de César Gaviria, la educación en Colombia comienza a ganar mucho más campo a nivel normativo y pedagógico. En este año se crea el Código Nacional de Educación y la Constitución Política de Colombia. En ella se resalta la educación en su artículo 67 como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Asimismo, en los artículos 68, 69, 70 y 71 se hace referencia al campo educativo. Desde esta perspectiva comienza a visualizarse la posibilidad de formular para Colombia una ley que oriente y organice el sistema de educación. Por lo tanto, y continuando de esta forma con el tema, en el año 1992 se publica la Ley 30, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. No olvidemos que esta se pretendió modificar en los últimos años, generando múltiples críticas por el sistema de financiación mixto, público y privado que proponía la ley. Es más, aún se encuentran en debate muchos de los temas que allí reposan.
Siguiendo con un hilo conductor para el año 1993, se genera la Ley 60, por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen los recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Por lo tanto, en esta ley se mencionan las competencias que deben ejecutar los municipios, departamentos, distritos y la nación a través de sus dependencias tanto en el sector educativo como en el sector de la salud. Asimismo, se menciona la administración del personal, refiriéndose a la organización de las plantas de docentes y administrativos que requerían los departamentos. Sin embargo, en el 2001 se deroga la Ley 60 por el artículo 113 de la Ley 715, que es la que preside en la actualidad. Ahora bien, en 1994 se genera la Ley 115, por la cual se expide la Ley General de Educación. Es este documento quizá la norma más importante para el campo educativo en Colombia. En ella se establece la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, sus derechos y sus deberes. También en esta ley se consignan los fines de la educación, se establecen los niveles obligatorios de educación, el currículo y el plan de estudios, así como los criterios básicos de los establecimientos educativos, entre otros temas. Esta ley hace énfasis en el respeto a la vida, a la paz y a la democracia. Con ella se hace al alumno el centro del proceso y se propician las condiciones para que participe activamente en su propio proceso de educación, cambiando la concepción de currículo tradicional y proponiendo otros cambios. La educación se centra en el ámbito universitario, buscando o acogiendo el término de formación integral. Desde esta perspectiva, el plan de gobierno pretendía modernizar la universidad pública, impulsando la investigación, las innovaciones y estableciendo incentivos para la misma. Asimismo, y como habíamos señalado anteriormente, en el 2001 se genera la Ley 715, reorganizando las finanzas del sector por medio de la creación del Sistema General de Participación, el cual resalta una bolsa única de recursos con reglas claras de responsabilidad fiscal para los municipios. En este mismo año aparece la Ley 13901 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Su propósito fue la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo la normativa para su funcionamiento y sentando las bases jurídicas para el desarrollo científico y tecnológico nacional. En el 2002 se establece la Ley 749, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica por ciclos propedéuticos, permitiendo la articulación de la educación media con la educación superior. Con esto se logra que los estudiantes continúen sus estudios hasta nivel profesional y al mismo tiempo ingresen de manera constante al mercado ocupacional. De esta forma, dentro de las estrategias que propuso el gobierno para fortalecer este tipo de educación, está en que los estudiantes de grado quinto y 11 tengan la oportunidad de contar con una formación técnica profesional durante sus estudios para facilitar su ingreso directo a la educación superior. Asimismo, se expidió el Estatuto Docente, Ley 1278, el cual abrió espacios para el retiro de maestros por deficiencias, la posibilidad de que otros profesionales pudieran ser maestros y las pruebas de competencia para los docentes. Es así como el periodo donde más trascendencia tuvo las políticas educativas es el comprendido entre el 2002 y el 2010. En este periodo se inician las tan nombradas políticas de la revolución educativa, caracterizadas fundamentalmente por el apoyo dirigido a las entidades territoriales y a los establecimientos educativos de carácter público. Se fortaleció los procesos enfocados al mejoramiento institucional, se impulsó el desarrollo de competencias básicas laborales y valores ciudadanos. De la misma manera, se otorgó autonomía a las instituciones educativas, estas bajo lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional, estableciéndose un nuevo sistema de evaluación para medir los resultados de la calidad educativa e impulsar su mejoramiento. Lo de novedoso en este periodo se destaca la amplia participación de los sectores y miembros de la comunidad educativa y finalmente se orientan los diferentes planes curriculares orientados al desarrollo de competencias científicas, comunicativas, laborales, ciudadanas, de pensamiento matemático, el uso de las TIC como eje fundamental de desarrollo investigativo, entre otros. Durante el periodo 2010 y 2013, estipulado por Álvaro Uribe y continuado por Manuel Santos, la educación sigue proyectándose en principios de cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia. En estos últimos años se reglamentó la Ley 1620, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Finalmente, se dirigen por las metas planteadas a nivel internacional a la Ley 1618, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, un tema de gran interés en la actualidad, pero a su vez bastante complejo. Si bien se han dado pasos importantes, aún el recorrido para alcanzar los objetivos que plantea la política es extenso.